Cuando pensamos en el tiempo, lo primero que se nos viene a la cabeza es aquello que se relaciona con su medición. Puede ser un reloj, pueden ser horas o días, pero en realidad de lo que no nos percatamos es que detrás de la idea de tiempo se esconde otro concepto, el de movimiento. Ciertamente, si entendemos por tiempo el transcurso de un plazo, en realidad estamos pensando en un patrón de referencia para poder medir el tiempo, y que en última instancia alude al movimiento. Por ejemplo, si entendemos por tiempo el transcurso de un día, tenemos que referirnos a un movimiento, cuál es la rotación del planeta Tierra sobre su eje, ya que en eso consiste lo que denominamos día. Si pensamos en lo que dura un año, tenemos que referirnos al movimiento de traslación alrededor del Sol que realiza nuestro planeta, ya que en eso consiste lo que llamamos año. Y así indefinidamente, cuando pensamos en la idea de tiempo detrás de esta, en realidad vamos a llegar al fenómeno del movimiento. Entonces, en cierto sentido, cuando hablamos de tiempo, en realidad estamos hablando de movimiento. Por otro lado, existe otro aspecto del tiempo, en el cual podríamos señalar opera el movimiento. Es decir, nos referimos a la idea de presente, pasado y futuro. Esta es una constatación que solo puede ser entendida en relación a lo que denominamos conciencia. El movimiento, en tanto fenómeno del universo, por sí solo, no es capaz de generar tiempo. Para que este último exista, es indispensable que aquello que denominamos conciencia se percate del movimiento. En cierto sentido, podríamos decir que existe una simbiosis entre el movimiento y la conciencia que tenemos de él, ya que sin uno, el otro no podría llegar a ser. Entonces tenemos dos elementos indispensables para poder abordar el tema del tiempo, los cuales serían conciencia y movimiento. Solo siendo conscientes del fenómeno movimiento, podemos advertir aquello que denominamos pasado, que podríamos definir como movimiento que ya no es, futuro, que podríamos definir como movimiento que podría ser, y presente, que podríamos definir como movimiento que es. Sin embargo, si profundizamos en el análisis y nos despojamos de nuestra percepción de conciencia viva, podríamos llegar a advertir que en realidad los estados del movimiento no son más que una ilusión, y que en realidad lo que llamamos tiempo no es más que un estado de la conciencia. Es decir, que en realidad lo único que existe es la conciencia que percibe el movimiento, por lo que la conciencia que permanece, al percibir el fenómeno físico del movimiento, interpreta el mismo en tres momentos: pasado, presente y futuro, aunque esto también sería una suerte de ilusión, ya que la conciencia es lo único que permanece. Por eso, el pasado vendría a ser lo que la conciencia dejó de percibir, y el futuro lo que aún no percibe. Mientras que el presente no sería más que la conciencia en movimiento, por decirlo de alguna manera, entendiendo que la conciencia asume una suerte de fusión ilusoria con el fenómeno físico que percibe. Por eso, el presente es imposible de atrapar, porque el presente en realidad no sería más que la conciencia que tenemos del movimiento, no en un momento dado, sino permanentemente, aunque en el fondo esa sensación de permanencia dada por la conciencia es lo que prevalece frente a lo efímero o ilusorio del movimiento. En conclusión,
aquello que llamamos tiempo no es más que la interacción entre nuestra conciencia y el movimiento, o mejor dicho, la conciencia del movimiento, por lo que el presente, pasado y futuro no serían más que estados de la conciencia. Finalmente, si nos ponemos más rigurosos en el análisis, podríamos llegar a decir que no solo propiamente no existe el tiempo, sino que aún el mismo movimiento que está detrás de la idea de tiempo solo existe en tanto existe una conciencia que se percata de él.